muchos seguidores del abecedario tanatológico. Me dice que estamos ya en vivo. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Me parece que pasó bastante que no estamos por acá conectados. Así que bueno, espero que nos acompañen nuevamente en este encuentro. Voy a invitar a mi compañera del abecedario tanatológico, a Viviana Vilesker, de la Asociación El Faro. Le voy a mandar la invitación. Y bueno, hoy llegamos con el abecedario tanatológico a la letra N. Así que vamos a estar hablando de negación. ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de negación? Hola, Mabel. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, te estaba escuchando atentamente. Bueno, acá presentando la palabra que nos convoca hoy, que esperamos que nos acompañen. Vamos a ir esperando un poquito a ver si se suman. Se van sumando. Sí. Se van sumando. Me parece que hace un montón que no estamos. Pasó más del tiempo, ¿no? Se hizo un poquito largo, largo esta vez. Y justo estaba pensando que por la letra N estamos más o menos pasando la mitad, ¿no? Tendría que hacer bien la cuenta. Sí, y ahora nos vienen letras complicadas, tenemos que pensar. Sí, pero ya la verdad se nos va a ocurrir. Es una alegría ver que hemos hecho este camino, que nos van siguiendo y que vamos dejando las ideas, las semillitas de conciencia para esto que hacemos. Así que sí, feliz de estar hoy aquí. Me pasa que hay personas que me dicen, ay, no pude estar en el vivo, pero después lo vi y las voy siguiendo y miro los que me perdí y no puedo creer tal cosa y qué bueno reflexionar sobre esto. Así que bueno, realmente es una alegría saber que dejamos este contenido colgado en los perfiles de cada de Dolus y de El Faro para que también puedan, ahora en las vacaciones, capaz que tengan más tiempo, que puedan volver a verlo. Un buen programa, ¿por qué no? Es un muy buen programa, Y hoy estoy contenta con el tema que vamos a ver hoy, porque estaba pensando que realmente es un tema que amerita conversarlo, reflexionarlo, el tema de la negación, la N de negación. ¿Y cuánto abre? Porque yo también, mientras iba durante el día de hoy, iba pensando, armando, pensando en la negación respecto al duelo, ¿no? En el momento ya que murió la persona y cómo vemos, cómo identificamos esta negación, que bueno, ahora vamos a charlar un poquito más, pero mientras iba pensando me aparecían un montón, se iba abriendo un montón de aspectos, diferentes maneras en que aparece la negación en estos procesos, ¿no? En los procesos relacionados a la muerte, al final de la vida y al duelo. Sí, yo una cuestión de apertura que pensaba, y a ver qué te parece a vos, Mabel, es que a mí me gustaría devolverle a la negación algo de la dignidad perdida. Porque lo que me parece que ha pasado es que que ahora lo vamos a charlar, ¿no? Como la negación viene presentada la mayoría de las veces como un obstáculo para la aceptación, como un problema, incluso como un mecanismo de defensa, que es un concepto que hay que revisar. Me parece que se instaló una mala prensa con respecto a la negación. Y muchas veces escucho, no solo en el contexto de fin de vida, en general, que se usa como un ataque. Ah, sos un negador, estás negando, como una interpretación
interpretación. Lo que pasa que vos negás. Y a mí me parece que hay que detenerse a reflexionar y recuperar lo que esencialmente hay ahí y estar atentos a cómo usamos el concepto negación. Por eso digo, devolverle la dignidad que se le perdió, porque la negación tiene sentido y es tan sagrada como cualquier otra actitud ante la muerte, ante la vida, ante el duelo. Entonces me parece que nos va a resultar sumamente útil trabajar este concepto hoy desde esta mirada, porque quien se siente negando o se considera negando, a veces se siente culpable, como que está haciendo algo que no debe. Y yo digo, a ver, paremos un poquito, veamos bien de qué trata esto. No sé cómo lo ves vos, pero... Totalmente de acuerdo. Sí hay como un juicio valorativo respecto, ¿no?, a la negación, una valoración negativa Sí, hacia la negación, y en realidad en estos procesos que nosotras nos interesa abordar, que tiene que ver con el final de la vida y el duelo, la negación es una parte necesaria y facilitadora de los procesos, ¿no? O sea, esto que vos estás diciendo es que no hay que abrir juicio tan rápidamente sobre una respuesta que tenemos frente a algo, un hecho dolorosísimo que nos cuesta afrontar y sí, que la propia naturaleza, podríamos decir, ¿no?, se ocupa de darnos este tiempo o este amortiguador mediante la negación inicial para poder ir asimilando lo que nos conmociona de tal manera que nos desborda psíquicamente, ¿no? Entonces, hoy justo leyendo, siempre vuelvo a Kubler-Ross, ¿no?, porque también quería un poquito charlar, ella la negación la describe como una fase en su proceso. Entonces, ¿a qué se refería ella con esta negación, no? Porque hay distintos grados, podemos decir, o distintas maneras claro, de negación, ¿no? claro. Pero me encontré con una definición que ella dice, y me gustó, la quería compartir, dice: negación es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar únicamente lo que somos capaces de soportar. Tal cual, tal cual. Por eso creo yo que tiene una función protectora, protectora del psiquismo, protectora en términos autorregulatorios. Cuando alguien niega, la negación como un estado de conciencia, la negación como una conducta, muchas veces, es porque necesita, como decías vos, algo de tiempo para dejar entrar, como dice Kubler-Ross, dejar entrar lo que uno está en condiciones de asimilar. Uh-huh. Además, la negación tiene un efecto de concentración, porque al yo excluir lo que no estoy en condiciones de asimilar, puedo ver qué es lo que sí estoy en condiciones. Entonces, no tengo por qué ausentarme completamente de un proceso, sino que puedo perfectamente decir, hasta acá puedo, hoy. Porque también al mirarlo como una etapa o como una fase, sabemos que es dinámico, que se va a mover, incluso aún entre comillas saliendo de la negación, se puede llegar a volver, porque en la dinámica de las etapas que se van viviendo, a medida que llega nueva información, de nuevo puede aparecer una necesidad de protegerse, de decir, denme tiempo, esperen, no puedo todavía. Ese es el mensaje que me parece que hay que reivindicar de la negación. Uh-huh. Que en primera instancia es un afrontamiento protector, ¿no? Y Sí, regulatorio, como vos decís, que nos ayuda a disminuir el impacto que tiene la realidad. sí, sí, Y, y que también lo que estás diciendo es que la negación
puede ser total o puede ser parcial, en el Parcial. sentido ¿no? Que en estos procesos de fin de vida y procesos de duelo, con lo que nos encontramos es con una negación normal, natural, esperable, y que es funcional en los primeros momentos y a lo largo también del proceso, y que justamente que sea funcional es lo que nosotros tenemos que observar en el acompañamiento, ¿no? Estando atento a cuál es la función que está cumpliendo esta negación en el proceso de esta persona en este momento en el que está transitando, Sí, ¿no? Y sí, desde ese sí, lugar que le está sirviendo a la persona para poder asimilar esa realidad tan dolorosa, poder acompañar con mucha delicadeza y sin juicio y sí, respetando ese sí, proceso y esa negación, que hay una negación que es adaptativa, esta que tal estamos cual, hablando, pero que tal también cual. puede haber una negación que sea desadaptativa, ¿no? Y ahí Bueno, es claro, cuando queda claro. fijado, ¿no, Vivi? Es que justamente partiendo de esta idea de plantearla como parte de un proceso en donde sería importante reconocerla, no ocultarla, porque hay una suerte de paradoja, si se quiere. Como la negación está mal vista, lo que yo veo es que muchas personas niegan la negación, ¿sí? Entonces, se genera una situación en donde desde un lugar de exigencia o de esfuerzo, alguien dice, no, no, yo acepto, yo sé lo que está pasando y no es genuino, pero no puede decir no puedo, me abruma, no tengo forma de captar, de asimilar esto. Entonces, ahí se genera un sufrimiento, porque como vos Claro, y decís, la negación es una respuesta al dolor y la negación de la negación es un sufrimiento. Y vemos muchas personas, yo lo veo en el acompañamiento, pretendiendo heroicamente aceptar lo que no pueden aceptar todavía y se esfuerzan, se exigen y se hacen daño a sí mismos y al entorno en el que están, al que están perteneciendo. totalmente, Vivi, también como enganchando en el valor de lo cultural, porque ese sufrimiento, esta exigencia, ¿no? Esta negación de la negación, tiene que ver con un querer cumplir ¿no? Con cierta expectativa social o cultural respecto a cómo deberíamos estar viviendo esos procesos, y donde terminamos desautorizando nuestra propia vivencia interior, porque estamos diciendo que la negación en un principio se manifiesta como una respuesta natural que nos ayuda a procesar ese impacto, ¿no? En la muerte de un ser querido, apenas se recibe la noticia, esa respuesta de negación, que como Kubler-Ross menciona como primera etapa, es esa que amortigua y que nos ayuda a ir asimilando, ¿no? Sí, Y si estamos bloqueando o negando la negación de la negación, nos agregamos más sufrimiento y tal bloqueamos un cual. proceso natural, ¿no? Esto que nosotros hablamos siempre de reivindicar los procesos naturales de la Sí, existencia, porque el sí, proceso del morir y el proceso de doler son procesos naturales que si serían acompañados por una cultura que les brinde un entorno claro, propicio para que se claro, desarrollen, no habría complicaciones. totalmente. Incluso pensaba que al no poder oficializar esta negación en términos de esto, necesito tiempo, todavía no puedo, se anula la dimensión subjetiva de la persona, se pretende objetivar lo que no es objetivable, que es ese modo particular como cada persona va a procesar la noticia, la novedad, el cambio. Esto abarca a las personas, a los sujetos del proceso de morir, al entorno. Entonces,
al anular la dimensión subjetiva, ¿qué quiere decir eso? Que en un mismo momento, en un mismo grupo, en un mismo sistema familiar, una persona puede decir, yo no estoy en condiciones de asimilar esto, necesito tiempo, me voy a retirar, y otro decir, yo estoy listo, yo puedo. No es la información, sino la trama íntima de cada persona, sus recursos, su historia personal, su biografía, la que va a definir qué porcentaje, por decirlo de alguna manera, de negación va a necesitar durante cierto tiempo sostener. Y como decís vos, y decíamos recién, claro que hay que observar para que no se instale de un modo disfuncional y genere sufrimiento, por supuesto. Pero distingamos entonces, no todas las negaciones son disfuncionales, algunas lo son porque generan sufrimiento y otras son nada más y nada menos que la respuesta subjetiva e íntima de una persona ante el cambio, ante una crisis. Ante ese Sí, proceso de adaptación. sí, sí. Kubler-Ross, cuando menciona la negación como fase del duelo, no solamente ella pone, ¿no? Describe como un mecanismo de defensa. Bueno, la negación se menciona como un mecanismo de defensa, pero ella aclara que es este mecanismo de defensa protector, ¿no? Ella lo trae con estas palabras, dice, nos ayuda a sobrevivir a la pérdida. Sí. Podríamos decirlo, a ver qué te parece, que en un principio es como un modo de afrontamiento, ¿no? Y que cuando se rigidiza quizás pasaría a ser a un mecanismo de defensa quizás ya rígido que puede llegar a complicar, pero en un principio esto es un modo de afrontar esa situación dolorosa que es adaptativo, es lo que venimos diciendo. Totalmente. Y también dentro de la descripción, en lo que es el proceso de duelo posterior a la muerte de un ser querido, esta negación hace referencia a no saber que nuestro ser querido ha muerto, sino a no poder terminar de entender eso, de asimilar lo que ha sucedido. ¿Sí? Entonces de ahí que en los primeros tiempos de duelo, lo que llamamos el duelo agudo, duelo agudo es no solamente un momento de la muerte de un ser querido, duelo agudo es el momento en donde quizás recibimos la noticia de una enfermedad, ¿no, Vivi? También, claro. Porque hay un cambio, es un momento de crisis, sí, donde hay un cambio en nuestra salud, por ejemplo. En ese momento agudo, esta incredulidad también abarca, podríamos decir, que dentro de las características de esta negación como fase, abarca esta incredulidad, este no poder entender, no puede ser, no lo puedo creer, y por otro lado quizás estar preparando, haciendo los preparativos para el funeral, ¿no? Hay no hay comprensión porque es el proceso que lleva más tiempo, pero hay un saber lo que ha sucedido, pero todavía no hay un total entendimiento, ¿no? de esa realidad que necesita ser procesado de a poco. Totalmente. Yo creo que si lo describimos como un proceso en el tiempo, si nos lo imaginamos como un proceso en el tiempo, que poco a poco se va desarrollando, hasta podríamos decir que la negación va cediendo en porcentajes, ¿no? Por supuesto no hay ningún aparato para medirlo, ¿no? Es subjetivo, pero para dar una idea, va cediendo en porcentajes a medida que aumentan los recursos de afrontamiento. ¿Cuántas veces pasa que una persona recibe un diagnóstico y, como vos decías recién, ya ahí hay un duelo, ya ahí hay un antes y un después con un diagnóstico, aunque todavía ni siquiera se sepa si va a ser terminal o no en una primera instancia? Ese momento de crisis, para que se pueda asimilar la información y todas las partes de uno se enteren, se propague la noticia,
lleva un tiempo. Entonces siempre va a haber una parte de uno que enseguida capta, ¿sí? Una parte que se entera en el momento, que hasta podría repetir exactamente con puntos y comas lo que dice el informe o lo que dijo el médico. Y después hay otras partes más lentas, podríamos decir, que pueden ser por cuestiones emocionales, por cuestiones temperamentales, que van a necesitar tiempo, y esa especie de vanguardia que lo captó de entrada, le va a ir explicando a las demás partes. Es como si se fueran sumando voces al diálogo hasta que verdaderamente se acomoda adentro. Y eso lleva tiempo, y por eso digo, es un proceso, primero, subjetivo. Nadie le puede decir a otro, en un mes, en un día, en un año tenés que salir de la negación. Y por otra parte, ese mientras tanto es importante, no es un tiempo no significativo. Hay un gran aprendizaje ahí. Pedir Es funcional, ayuda, claro, preguntar. totalmente funcional, ¿no? Sí. Nos permite poder ir probando, encontrando recursos para ver cómo afrontamos esto, ¿no? Ir fortaleciéndonos. Muchas veces en los cursos de duelo, cuando hablamos de los modos de afrontamiento, ¿no? Que a grandes rasgos podemos definir como evitación o conexión, ¿no? Con el dolor. Y a veces preguntan, bueno, pero ¿es positivo o es negativo? No es que hay algo positivo o negativo, ¿no? Porque a veces la evitación, que la evitación también se relaciona en algún punto con la negación. Con la negación. Esa evitación también es funcional porque nos permite fortalecernos, ¿no? A veces hay una mamá que dice, yo no volví a ir al cementerio, ¿sí? Y no sé cuándo voy a volver, porque la verdad es que no voy a poder volver. Está evitando esa situación, ¿sí? Claro. No significa que esté negando la muerte de su hijo, sino que está evitando encontrarse en ese lugar con ese hecho tan doloroso, que lo vive a diario, que lo reconoce a diario, pero evita una situación, pero a la vez en el mientras tanto se está fortaleciendo, quizás para hacerlo más adelante, ¿no? Entonces, sí. Esto que vos como iniciaste, Vivi, es que es tan importante el respeto. Totalmente, ¿no? Sí. Yo creo que un mensaje importante para dejar hoy de este encuentro es el prestar atención a nuestro lenguaje, en particular con esta palabra que a veces se usa en contextos hasta agresivos, ¿no? Interpretativos, como una demanda hacia algo que no debería estar sucediendo, y creo que es importante poner una suerte de manto de piedad sobre este tema y quitarle esa carga agresiva, incluso patologizante en alguna medida. Lo cual no quiere decir que no haya que mirar grados disfuncionales y de sufrimiento, pero hay un largo tramo en donde la negación es tan sagrada como la ira o tan sagrada como la tristeza y como la aceptación. Porque también esto que yo decía de negar la negación, lo veo muchas veces cuando hago un grupo y le pregunto a las personas ¿cuándo fue la primera vez que tomaron contacto con la conciencia de la muerte, con la muerte como tal, o la propia muerte, o la idea de la finitud? Y muchas personas cuentan alguna historia y enseguida necesitan decir que ya lo tienen todo aceptado, que ya lo tienen incorporado, que saben que todos nos vamos a morir, pero es un saber que muchas veces está acá, está en la cabeza, y cuando baja a lo emocional, no hay tanto lugar, y ahí aparece la negación, porque si yo pregunto, bueno, muy bien, vos decís que la muerte es algo que tenés presente, claro y aceptado,
¿estarías listo para morir hoy? No. Claro, es que no estamos exentos que nos pase, ¿no? Yo digo, yo que me dedico hace tantos años como vos, Vivi, a trabajar en esto, puede pasar que hoy irrumpa en mi vida una situación totalmente crítica, ¿no? Que me conmocione, que me desborde, que irrumpa en mi vida de una manera que mi respuesta sea en ese principio la negación para poder asimilar eso, ¿no? Totalmente. Entonces, ninguno estamos exentos de que este mecanismo, esta respuesta natural nos surja en nuestra vida. Tal cual, porque así como está idealizada la aceptación, está como descalificada la negación. Y no es ni una ni otra. Que estemos trabajando con esto hace tantos años no quiere decir que nosotras mismas no pasemos por momentos de negación en nuestra propia vida y que necesitemos quedarnos ahí un tiempo, no apurar, no salir corriendo hacia la aceptación como si fuese el único destino posible, ¿sí? Porque nos perdemos de aprovechar ese tiempo de prepararnos. Y es tan importante prepararse y darnos tiempo para afrontar cada uno lo que sea que necesite, que no importa el tiempo que lleve muchas veces, sino hacer la preparación correcta para cada persona. Totalmente. Yo noté como algunos ítems entonces importantes del acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Esto de valorar si es adaptativa o no, saber el manejo de la temporalidad, esto dar tiempo, saber que está cumpliendo una función, ¿no? El ritmo lo marca las necesidades de la persona, Tal cual. Mientras esté funcionando esta negación es que hay una necesidad justamente de negar para poder asimilar, ¿no? Que está necesitando más tiempo. Acoger la ambivalencia también en los procesos, ¿no? En esto, sí, sé lo que pasó, pero no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser, no? Lo sé, pero hay una parte mía que lo sabe, otra que no, que no. O no puede ser, ¿no? Me despierto y creo que es un sueño, que es mentira, o hasta último momento, hasta el último instante en el que murió y llevaba el cajón de mi ser querido, no lo podía creer, ¿no? Y también, bueno, lo que dijimos antes, el no juzgar, la delicadeza, respetando el proceso y valorar la vulnerabilidad emocional, ¿no? Porque de esto se trata, de que no sabemos cómo vamos a afrontar los dolores de la vida, no lo sabemos hasta que nos pasa, ¿no? Y en esto todos tenemos que ser humildes. Tal cual, y no forzarnos ni forzar a nadie a entrar en una etapa para la cual no está preparada. En el acompañamiento en fin de vida sucede algunas veces, tomando el término que estamos explorando hoy, que una persona vaya a saber por qué va a morir, va a llegar al final de su vida en un estado de negación. Por ejemplo, ¿cuántas veces una persona, por lo menos desde lo explícito, va a decir hasta el último instante? Tengo presente un hombre que acompañé, un hombre relativamente joven, padre de familia con niños pequeños. Hasta el último suspiro planteó: yo me voy a curar. ¿Qué quiere decir esto? En un análisis rápido, podríamos decir, murió negando. Sí, alguien que dice, me voy a curar, y está en el lecho de muerte, desde un nivel obvio, está negando. Pero ese hombre estaba protegiendo a su familia, necesitaba decirlo de esa manera, necesitaba que sus hijos escuchen, acorde a sus creencias, el mensaje: mi papá se va a curar. Necesitaba él convencerse de eso. Entonces, ¿quién lo puede juzgar? ¿Quién puede decir livianamente,
y bueno, murió negando. Entiendo lo que podría llegar a querer decir alguien, pero tenemos que ser muy cuidadosos y entender el contexto dentro del cual una persona puede morir negando, o morir enojada, o morir según las otras etapas de Kubler-Ross. Hoy porque hablamos de la negación. Totalmente. Y lo mismo vale para el entrar en entorno. el duelo, o entrar en el duelo con esas características, ¿no? También como recuerdo dos situaciones, esto que yo decía, una mamá llevando el cajoncito de su hijo al cementerio, ¿no? Para el funeral, y relatarlo en un grupo de duelo, y ella decir, yo hasta en ese momento que iba hacia el cementerio, no podía creer, si bien mi hijo, ella contaba que el hijo había tenido una leucemia durante mucho tiempo, fue, digamos, el acompañarlo en su enfermedad. Ella dice, hasta el último instante, yo tenía la esperanza de que mi hijo no se iba a morir, hasta el último instante, y aún llevando sus restos hacia el cementerio, yo no lo podía creer porque mi fe era que él se iba a sanar y no iba a morir. Y otra señora que acompañó a su esposo también con una enfermedad larga, en un proceso de enfermedad, de cáncer, y ella llega al momento, al duelo agudo, una vez sucedía la muerte de su esposo, y ella vivía con culpa la negación, porque decía, yo me tendría que haber dado cuenta. ¿Cómo yo no me daba cuenta todo lo que pasaba? Claro, ¿No? ¿Cómo no me daba cuenta? Y a veces los seres queridos, ¿no? En su amor tampoco muestran o cuentan todo porque quieren proteger también a sus familiares, ¿no? Y a veces disimulan, entonces después en el duelo también la persona dice, yo no me daba cuenta cómo estaba, que estaba tan mal, que estaba tan grave, yo me tendría que haber dado cuenta, yo negué, decía esta señora, ¿no? Qué negadora, cómo no, ahí está, y está también este sufrimiento agregado de culparnos por lo que estamos sintiendo en un proceso tan doloroso. Entonces, volvemos a la empatía como actitud, la empatía que nos tiene que acompañar, tenemos que trabajar los acompañantes para poder entender y ponernos realmente en el lugar de estas personas antes de emitir cualquier juicio, ¿no? Sí, y creo que esto que vos decís, Mabel, abre un pasito más en la reflexión, y es cuando una persona no puede asimilar lo que está pasando, por todo esto que estamos explicando, un diagnóstico, el avance de un proceso, la muerte misma, porque hay algo en ella que todavía no está preparada, una manera desde la empatía, una manera de ayudar o de colaborar es alentar a la persona a que en sus términos se cuente lo que está pasando, ¿sí? Porque cuando alguien dice ese diagnóstico no puede ser, porque lo está negando, digamos, no puede ser esa palabra. Bueno, ¿cómo llamarías vos a eso que está pasando? ¿Cuál es tu descripción? ¿Cómo lo narrarías vos en tus términos? Entonces ahí, en lugar de quedarse atrapada en debería o no debería, empieza a poder ponerle palabras propias, y eso, validar eso, que cada persona nombre como pueda lo que está pasando, ya es una especie de salida hacia un espacio amoroso en donde ya no es tan definitorio si está negando o no está negando, sino que está haciendo lo que puede con lo que le está tocando vivir. Y también viví que el poner palabras, ¿no? El comunicar a un otro es lo que nos ayuda a asimilar la realidad, sea la realidad que sea, ¿no? En el proceso del duelo, poder relatar, contar la historia una y otra vez, es lo que va a ayudar en el primer tiempo de duelo a ir reconociendo la realidad de lo que ha pasado, ¿no? De la muerte tan dolorosa, ¿no? Y asimilarla. El poner palabras como algo tan importante, la comunicación humana, tener un otro a quien poder relatarle y contarle esto tan doloroso que se está viviendo. Sí.
y que cada persona encuentre su propio camino y, como vos decías, que no se sienta juzgada o se juzgue a sí misma por un deber ser que no existe más que en la idea o en la idealización de alguien, o de la persona o del entorno cultural. Sí. Y algo por ahí para ir cerrando, no sé, Vivi, estamos, me parece, ya medias Sí, ahí, estamos llegando en al tiempo, pero como una cosita última que me quedará para compartir es que no solamente a veces la negación es negar la realidad, no poder entender, no poder terminar de entender, de creer esto que venimos diciendo de un hecho doloroso, sino que a veces la negación es la negación al dolor, negación a los sentimientos, a la expresión de vivir todo este dolor. Y ahí la cultura, nuevamente, nos encontramos con que la cultura tiene mucho que ver en este condicionamiento de negarnos sí, a vivir y a expresar sí, los dolores, ¿no? sí, Los dolores de la sí, vida y los dolores en estos procesos que estamos hablando. sí, sí, cuando se espera cierto heroísmo o se impone un modo determinado de procesar y no se le da lugar a las emociones que son ambivalentes, como decías vos, que uno puede sentir muchas cosas juntas y a veces no sabe dónde, con quién o cómo compartirlas porque queda trabado, queda impedido de expresarse porque le parece que solo a ella le pasa, que ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a juzgar? Si digo que no puedo, si digo que no entiendo, si digo que tengo miedo, sí, Y así ahora es. que vemos tantas expresiones también de los hombres llorando, ¿no? Y donde se empieza a haber una educación emocional para liberar también, ¿no? Esto a los hombres a poder expresarse Sí, en esto, pero en los procesos de duelo, ¿cuánto se ve a los hombres que se niegan a sí mismos el poder expresar su dolor, hablar de su dolor, ¿no? tal Eh, y, cual. y, y en esos casos, cuando la negación es impuesta por este peso, ¿no? Social, cultural o familiar, ¿no? Cuando esa negación es desde esta autoexigencia, cuánto sufrimiento agrega en los procesos Agrega. y cómo puede complicar, por ejemplo, en el duelo, porque un duelo donde hay una negación a trabajar el dolor, es un duelo que va a quedar quizás evitado, negado, ¿no? Va a quedar Enquistado, ahí enquistado, congelado. tal cual. Así es, Mabel. Bueno, me alegro que hayamos podido explorar y ojalá que a las personas que nos han seguido les haya servido. Nos vamos Sí, acá nos despidiendo. preguntan. Sí, nos Sí, preguntaban acá si quedaba grabado. Sí, sí, queda, queda grabado en Dolus y lo compartimos también con el Faro, así que los sí. tienen también en los Están muros. todos guardados. Y, y bueno, Caru Servini también nos agradece. Bueno, Qué bien. muchas gracias a todos Gracias. los que nos acompañaron. Gracias, gracias Mabel. Nos vemos en el próximo con la letra ñ y vamos a hablar sobre los niños. No Ahí encontramos está. una palabra que empiece con ñ, pero le encontramos la ñ en el medio a los niños. Y ya nos vamos a ver pronto. Gracias, gracias por los saludos también. Adiós. Bueno, Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao. chao. Nos vemos. Nos vemos.